Hola, harto tiempo que no nos veíamos. Vamos a compartir el texto de hoy para terminar ya cerrar el libro de Esther. Y quizá una de las cosas más interesantes que hay en el libro de Esther es que no sabíamos la riqueza teológica, la riqueza espiritual que tiene el libro, ¿cierto? Así que doy gracias a Dios por los hermanos que nos han ayudado a entender, a ver estas cosas para nuestro corazón durante este tiempo. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra que es hermosa, por tu palabra que siempre nos enseña y que es nuestro deseo que cambie nuestros corazones. No solo que nos enseñes, sino que también nos cambies. Gracias te damos por la obra que tú haces en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la historia de los judíos en el cautiverio, o si se quiere ya casi post-cautiverio, en lo que era el reino de Babilonia, ahora Medo-Persa, y el rey que estaba ahí es Jerjes. A este rey le sucede Artajerjes, porque estoy hablando de este otro rey, porque ese rey lo vamos a ver en los libros de Nehemías y de Esdras. Entonces estamos en el mismo tiempo, más o menos, donde están ocurriendo estas cosas. Es decir, en los libros históricos que se le llaman en la Biblia, que comienzan en Josué y terminan en Esther, estamos terminando la historia del pueblo judío en el Antiguo Testamento. Ahí estamos parados y Dios quiere decir algo especial. Y es muy interesante, y lo han dicho ya los hermanos varias veces, que esto que Dios va a decir en el último libro histórico del Antiguo Testamento es tremendamente importante para nuestras vidas, muy importante para el pueblo de Israel en su contexto. Sin embargo, el nombre de Dios no está en las páginas, pero sí está fuertemente en el corazón de sus siervos. Y creo que eso es lo más rescatable que hay en este libro, entre tantas cosas, ¿no? Y Dios está presente en todo tiempo, en tu corazón y en el mío. Y la obra que Dios está haciendo, y lo están viendo los judíos en este tiempo ya, lo único que quieren hacer ahora es celebrar, hacer una fiesta que le llaman la fiesta del Purim, el plural de Pur, que es una voz asiria que significa suerte, que en realidad no hay suerte, sino que hay un Dios soberano, hay un Dios amoroso, hay un Dios lleno de poder y misericordia que está obrando en favor de su pueblo para su propia gloria. Y todas estas cosas las está mostrando con unos detalles, de repente uno queda pero con la boca abierta al leer el libro de Esther. ¿Y cómo lo muestra? A través de sus siervos. Y eso es un poco lo que quiero compartir hoy. Vemos que esta fiesta en el capítulo, estamos en el capítulo 9, versículo 18, 19, dice, pero los judíos que estaban en Susa, en la capital, se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo, o sea, hicieron fiesta el día 15. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de dar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, fiesta, pero el día anterior. Bueno, ¿cuál es el día de Purim? Y vemos a continuación, usted ya leyó el texto, que Mardoqueo y Esther envían una carta donde dice son los 2 días. Y es interesante que cuando hay gozo en el Señor, Dios no limita la fecha, la expande. No, no hagan un día, hagan dos, hagan los dos, no tengan ningún problema. ¿Quieren celebrar al Señor? Háganlo siempre. Lindo mensaje, ¿no? Y vemos en fiesta en este último texto y termina el capítulo 10, que es cortísimo, ¿no? Son 3 versículos, dice, y el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia?
Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Y esa es la fiesta. Empieza el capítulo, bueno, a mediados del capítulo 9 con fiesta y termina con fiesta, escrita incluso en los libros de los reyes paganos de ese tiempo. Así de poderoso es nuestro Dios. Y en el libro Dios muestra toda su soberanía. Nada que Él no quiera sucede, y todo lo que Él quiere sucede. Y para eso Él va a obrar en el corazón tanto de sus siervos como de aquellos perversos que quieren ir en contra de Él. Él también usa eso, y es parte de su providencia, cómo Dios conjuga una serie de actos, de hechos para sus propósitos. A veces nosotros quedamos cortos en ver cuáles son los propósitos de Dios y vemos, no sé, una tragedia y decimos, los propósitos de Dios pueden ser tales y tales. Pero en un solo acto Dios tiene multiformes propósitos que no alcanzamos a ver, y parte de eso está de alguna manera vislumbrándose en el libro de Esther. Vamos abriendo los ojos cada vez como, esto que pasó al principio, mira cómo termina al final. Y a veces con detalles que son preciosos. En, por ejemplo, este edicto de Amán, que era contrario al pueblo, meses después, 12 meses después, Dios lo tuerce a favor del pueblo. Y aparece eso antes también está escrito en el libro de Esdras. En el capítulo 4, por ejemplo, vemos en el versículo 6 que dice, y en el reinado de Asuero, Jerjes, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén, porque también escribieron aquellos que fueron a reconstruir el templo, que no podían hacerlo. Pero en estas acusaciones de ese tiempo también estaban en el destruir, no solo no permitir que construyan, sino que también destruir al pueblo. Y lo vemos escrito ahí. Pero Dios cambia todas las cosas como Él quiere. La gracia está, y una de las cosas que nosotros deberíamos hacer fiesta, siempre, todos los días, es que nosotros conocemos qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad, cómo Él va actuando a través del tiempo y que Dios no cambia. Dios va a proteger a sus hijos contra el mal siempre. Dios va a cumplir el propósito que Él tiene por medio de sus hijos siempre. Y vamos viendo cosas mayores, si se quiere, en las cuales nosotros podemos descansar plenamente en nuestras vidas, así como lo hizo Mardoqueo, que es un personaje que lo introducen allá en el capítulo 2, así de la nada, aparece Mardoqueo y aparece Esther. ¿Y qué va a decir Dios acerca de ellos en este libro? Que Mardoqueo es un tipo sumamente generoso, reconocido, porque de hecho no estaba en cualquier lugar, sino que estaba no solo en la capital, sino que también en el reino. ¿Por qué? No lo sabemos, estaba ahí, eso dice. Y dice también, por el escrito, que es un tipo tremendamente sabio. ¿Y de dónde viene la sabiduría de Mardoqueo? De parte de Dios. Y eso se da a entender claramente. También es un hombre recto, un hombre justo. ¿Se acuerdan que salva al rey de un complot? Pudo haberse quedado callado, pero él prefirió la rectitud. Y no solo eso, sino que tampoco se arrodilló ante Amán, porque él solo arrodillaba su corazón delante de Dios. Un hombre recto. Y también un hombre devoto y lleno de convicciones. Entonces vemos cómo presenta Dios a sus siervos. ¿Qué dice de Esther? Aparte de que era hermosa, que hallaba gracia delante de quien sea. Y Dios hace eso también con sus hijos, lo hace hoy día con nosotros, nos hace hallar gracia delante de quien Dios quiera. Gracias, Señor, por eso. Era una mujer obediente, recuerda que seguía todo el consejo de Mardoqueo, que era sabio. Y vamos viendo entonces características de un creyente. Generoso, sabio, recto, devoto, lleno de convicciones, obediente. También dice, por ejemplo, de Esther que era humilde.
Cuando le fueron a ofrecer más vestidos y más cosas para presentarse al rey, ella no quiso, lo desechó, dijo voy así, como estoy, con lo que ya tenía solamente. Y la humildad también que debe haber en el corazón del creyente. Cosas preciosas que uno va viendo a través del libro y en estos siervos mediante los cuales Dios va a hacer una gran obra. ¿Qué está haciendo Dios hoy día? Una gran obra. ¿Usando a quién? A nosotros, a su iglesia. Siervos que tienen el corazón como Mardoqueo, como Esther. Recuerdo en un devocional que hizo Miguel, digo, ¿cómo está tu corazón con respecto al de Mardoqueo? Que no se movió un ápice para no avergonzar a Dios, sino, digo, yo solamente obedezco a Dios, yo solamente sigo al Señor, no a cualquier otra persona. Cosas de ese tipo. Vemos historias también en la Biblia, como de la de José, como la de Daniel, y vemos el carácter de estos siervos, y es exactamente lo mismo. El mismo carácter que el Señor en Cristo, por su palabra, mediante el Espíritu Santo, está obrando en ti y en mí. No es distinto. Dios no cambia, está haciendo lo mismo hoy. Y Dios jamás ha dejado de darse a conocer a nadie y mostrar sus propósitos para que nadie diga, ¿y esto de dónde salió? El apóstol Pablo, cuando comienza a recorrer lugares en Asia para establecer iglesias, va a decir allá en Hechos, hablando de Dios, dice, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, hablando de la obra de Dios, de los propósitos de Dios, que todo habla de Él, de su gloria, y cómo Él usa a sus siervos para mostrarse al mundo. Siempre lo hizo, lo está haciendo y siempre lo va a hacer. Entonces, vemos cómo la gran obra de Dios se ve manifestada ¿dónde? En Naamán, en Asuero, no. Se ve manifestada en tu corazón y en el mío, en el corazón de Mardoqueo, de Esther, de Pablo, de Daniel, de David, de todos sus siervos, de nosotros también. Carácter cristiano, convicciones en Cristo. Todo eso bajo la misericordia y la gracia de Dios, en un sustento de la gracia divina, provisión divina. Y eso se resalta quizás en un versículo en el capítulo 4, cuando está el pueblo amenazado, va Mardoqueo a hablar con Esther y le dice en el versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿Por qué dijo esto Mardoqueo? Porque sabía que Dios iba a hacer algo, convicciones en Cristo. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si aún no hemos mirado lo suficientemente del Señor en oración, en su palabra, en conversaciones entre nosotros para darnos cuenta qué es lo que está haciendo, qué demanda Dios de nosotros en este tiempo? Es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual y eso lo comentó Guillermo, que es o matas o mueres, o dejas que el pecado te mate o tú matas el pecado. Estamos en esa situación. El hermano Flavio nos enseñó esto, que está acá también. Había una carta que empoderaba a todos aquellos que quisieran matar a los judíos en el mes 12, ¿recuerda? Y se hizo otra carta que empoderaba a los judíos para poder defenderse. Entonces había una carta para bien y una carta para mal. Y es lo mismo que espiritualmente vivimos hoy. El pecado para mal que atenta contra el creyente. Pero el creyente que tiene el poder en Cristo para soportar la tentación y vencer al pecado. O matas o mueres. Es la misma idea. Es impresionante cómo este libro resume la vida del creyente poniendo fin a la historia que se está narrando en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo pone fin? Con una fiesta. Y queremos celebrar fiesta en el Señor
por la obra del Señor en nosotros, por la soberanía que Dios muestra sobre nosotros, por su providencia, por su sustento, por su misericordia. Y podemos seguir nombrando y nombrando todo lo que Dios hace a favor nuestro en sus propósitos que cumple en nosotros, en ti y en mí. Y la pregunta que yo tengo para ti hoy día es esta: ¿cuándo vamos a celebrar esa fiesta? ¿Cuándo para nosotros va a ser fiesta de celebrar la soberanía de Dios en mi vida? Y la respuesta es todos los días. Eso es lo que Dios quiere. Que cada día reconozcamos quién es Él, quién es nuestro Dios, cuánto necesitamos de Él en nuestra vida para que Él cumpla sus propósitos y se glorifique en nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cada día. Dios te bendiga.